Diego Lacerna, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal la bienvenida tan solemne? Era lo mínimo porque llevo esperando esta invitación como 6 meses. Oiga, nosotros nos conocimos en una fiesta y eso a mí me parece que es supremamente problemático. Pues no porque sea una fiesta, sino porque su identidad y su imagen pública es de que usted es un nerdo. ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué hacías Así en la es. fiesta? Por Dios. Diego, por Dios. No sucede a menudo. Mi mejor amigo se separó recientemente y en los años que estuvo casado perdió cualquier capacidad de relación con las mujeres. Sí, es Claro. como si tuviera 13 años otra vez y a la niña que le gusta le hace zancadilla o le pega un chicle en el pelo o la empuja. Pero como ese caso. Entonces, en un acto de desesperación absoluta, ha acudido a mí para que le ayude. Ah, ok. Sí, entonces... Así de mal estaba. Así de mal estaba. Ese día le presenté a una amiga, pero, digamos, no era lo suficientemente cómodo que se fueran los dos solos a la fiesta. Entonces, me jalaron a la fiesta. Y para total transparencia, usted debería decir que yo, fiel a mi imagen pública, estaba parado en un rincón mirando todo lo que pasaba, fumando con una cerveza en la mano sin hablar con nadie. Sí. Estaba haciendo ahí una labor etnográfica. Sí. ¿Y qué concluyó de esa labor etnográfica? Era un sitio curioso. ¿Cómo es que se llama? Ese bar en... No tengo ni idea. No, ¿Usted que conoce Bogotá, en qué barrio estábamos? Eso es como en San Felipe. San Felipe. San Felipe. San Felipe. Que concluí la fiesta. Yo sentí regresar a los 16 años como un grupito de las viejas más churras, mal miradas, como que levitan por Sí, encima las de los mean demás, girls, así. que hablan pedacitos en inglés y Que los como, canean a uno. como tú, ¿quién eres y Levitos. por qué Sí. te me acercaste? Sí. Como se van a ir en tenis, Converse. Sí. Entonces, pues nada, fue interesante como un experimento sociológico, pero no quisiera volver al ambiente del colegio nunca más. Que se cuadre O cada rápido ese 10 amigo. años, sí, que se cuadre Que se rápido. cuadre Ha rápido. progresado poco para Sí, ser o sea, interesadas no salieron- escuchándonos. ¿No salieron bien las cosas con esa amiga que le presentaste? No, ni en varias otras ocasiones realmente. Creo que necesita ayuda más profesional de la que le puedo dar. No, hay yo. que traerlo acá y preguntarle. Aquí lo traemos la próxima. Y entonces, en esa fiesta, efectivamente, vos estabas en una esquina solo, fumando. Y me imagino que yo me acerqué y te monté conversa. Y terminamos hablando, entre otras, de un libro que yo tenía muchas ganas de leerme. Todavía no había empezado a leer. Y vos ya lo habías leído. Que es The Power Broker. Yo no sé si eso tenga traducción en español. Yo no creo que se lo han traducido en español. Porque sería un poco bárbaro porque son 1200 páginas. Yo no me imagino que alguien quiera traducir ese libro, que es sobre Robert Moses. Entonces yo te dije, pues deberíamos algún día armar la conversa en el podcast y hablamos de ese libro. Pues no vamos a hablar solo de eso. Y antes de que nos metamos en eso, yo sí quisiera que arranquemos es por esa identidad de nerdo. Eso hoy en día ha cogido, yo creo, como mejor imagen. Pues hoy en día es mejor visto ser un nerdo, no sé qué, estudioso. Pero en la época en la que vos te acogiste, ¿no? Como persona, y acogiste esa identidad de nerdo, pues no me parece que precisamente uno dijera, uy, qué cool. Era raro, eso sí. Tenía el elemento de, wow. Es memorable que alguien se haya autoproclamado como un nerdo. Entonces, contanos un poquito de tu lucha con la identidad. Bueno, es una pregunta más amplia, pero... a ver, yo me definiría como una persona pila, juiciosa. Yo hice mi maestría en MIT y comparado con el resto de gente de allá, yo estoy lejos de ser un nerd. Sí, como que, pues, parte de la identidad de ser nerd es tener una dificultad muy grande para relacionarse con otros seres humanos. Y pues comparado a los compañeros que tuve allá, yo soy pues lo más social del mundo. Entonces, pues lo primero es decir que uno es nerdo comparado con qué. Sí. ¿Qué tan asociales eran esos No, la compañeros? demencia, Jumanji.
Jumanji comiendo pasta con la mano, como gente a las 11 de la noche pegándose con la cabeza contra los muros, corriendo desorientada por la universidad, de verdad difícil de creer y medio triste a veces. Bueno, esta es una historia, no sé si debía echar esta historia. Debería. Primer día que llego yo a MIT, entro al baño y hay un man chino tratando de sacarse los mocos de los dos huecos de la nariz al mismo tiempo. Buen reto. Y dije, yo como ese man debe ser brillante, porque ¿quién logra eso? Debe ser un ingeniero berraco. Y pues, digamos, esa clase de cosas pasan frecuentemente. ¡Qué combo! En todo caso, pues a la hora de hacer campaña, yo trabajo desde hace años con Juanita Gubertus. Ella ya había usado ese tema de los nerdos antes, yo era un poquito como resistente. Pero, pues uno siempre que hace política se enfrenta a un reto muy grande, y es que la gente, por principio, desconfía de usted. Solamente porque usted diga, oiga, me estoy lanzando a algo. Dicen, no, este man debe ser un corrupto, ¿sí? Debe estar buscando que se embolsille. Y, pues, como usted decía antes, la imagen del nerdo, pues no a todo el mundo le gustan los nerdos. Pero nadie se imagina o nadie sospecha de que los nerdos sean torcidos. Entonces dijimos, pues posicionarse así le baja la guardia a mucha gente. Y le apostamos a eso y salió muy bien, porque, pues digamos, tiene esa asociación de las gafas. A mí, pues digamos, yo, aunque sea más sociable que la mayoría de los estudiantes de MIT, no soy muy sociable. Para términos colombianos soy bastante asocial. Uno pensaría que eso es un riesgo existencial para un político. Sí, es un riesgo permanente. Veremos qué tal me sigue yendo en el futuro. Pero venga, hablando de eso, es más riesgo porque en la campaña a usted le toca cargar bebés y dar mano. Pues yo no sé cómo serán las campañas al consejo, ya nos cuenta. Consentir perros también. Consentir perritos, ¿no? ¿Qué tal ese video? Bueno, no hablamos de eso. O es más riesgo porque la política, el ejercicio de la política, ya cuando uno es elegido, no la política electoral, sino ya adentro, es muy relacional. Se imagina uno que es muy relacional, y de persuadir, y de armar bancada, y de acuerdos. ¿Por cuál de los dos lados es más difícil? Las dos es difícil. Yo irónicamente tengo más experiencia haciendo campaña y relacionándome con gente en la calle. Sí. Mejor dicho, la idea de usted salir a la calle a repartir un papel con su cara es jodida. Claro. Usted pararse a echar un discurso es jodido. Digamos, hay gente que se le fluye naturalmente, pero para la gente que es introvertida eso es un camello. Entonces, por ese lado es difícil, pero por el otro lado, y eso, pues usted, ahorita que hablemos del libro también lo ve, pues el ejercicio político en una corporación como el Consejo de Bogotá es un camello también, porque usted necesita relacionarse con gente que a usted no le gusta. Y usted o aprende a hacerlo o no va a lograr hacer nada. Y eso es un sacrificio brutal, es toda una transformación psicológica. Ahora usted puede decir que usted no va a hacer nada, que usted no va a llegar a un acuerdo con nadie, que su propósito ahí no es convencerlos, sino simplemente pues hablar mal del alcalde, de la alcaldesa, o echarse un discurso. Pero si usted quiere hacer cosas en política, usted necesita llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos supone asumir que sus convicciones no son absolutas, que usted necesita respetar la historia de los otros y lograr buscar puntos intermedios. Y eso, pues cuando lo de uno no son las relaciones sociales, es un proceso bien jodido. Porque igual me imagino que una cosa es las relaciones sociales, digamos, como el networking, como estar activo socialmente. Otra cosa es negociar y persuadir. ¿Sí? En este caso, ¿se necesitan las dos o es más como lo han navegado? Pues sí, pero es sobre todo, digamos, no tanto el networking, sino pues buscar puntos de acuerdo. Yo les cuento pues acá una anécdota. Mi principal proyecto en el Consejo ha sido sobre el tema del predial de los clubes sociales. No sé si hayan oído esta historia, pero el predial
pues es un impuesto que se supone que el porcentaje aumenta entre más caro sea el predio. Entonces, si usted tiene un apartamento de 100 millones de pesos, paga el 5% de predial. Si tiene un apartamento de 1.000, paga el 10%. Eso en los residenciales. Pero descubrimos que un club como el Country, o como los Lagartos, o como el Nogal, pues que son clubes lujosos, enormes. Los Lagartos tienen 120 hectáreas en la mitad de Bogotá, el Country tiene 90, 2 canchas de golf cada uno. Esos clubes pagan un porcentaje de predial, menos de lo que usted paga acá en este apartamento, o de lo que paga una floristería en Kennedy o una panadería en Bosa. Y entonces dije, oye, no, pues eso es insostenible, eso es una vergüenza. Y propuse cambiar, ¿sí? Subirle el predial a los clubes y pues destinar esa plata para la universidad distrital. Y uno diría, bueno, por supuesto los clubes se mueven para no dejar que eso pase, para no dejar que le suban los impuestos, eso es, digamos, predecible. Pero lo interesante para mí de esa reflexión es, me ganaron esa votación en una buena parte porque les caía mal a los otros concejales. No porque se opusieran a la propuesta, sino porque no había hecho una relación. Porque a usted les caía mal. Porque yo o sea, les ellos caía podían mal. estar en el fondo de acuerdo con la propuesta, pero si usted les cae mal, pues les cae mal. Sí. Entonces, pues ahí empieza uno a darse cuenta que el otro tema del networking también es valioso. Venga, acá todos son seres humanos independientes de sus posiciones políticas, de sus prácticas políticas. Y si usted logra conectar en un nivel personal, puede hacer cosas. Si se dedica a echarles la madre todo el tiempo porque son distintos a usted, no va a poder hacer nada. ¿Y qué ha hecho usted a raíz de esa realización tan trascendental? Fue trascendental. ¡Qué madre! ¿Eso cuándo fue? ¿Cómo? O sea, obviamente no fue un día, pero fue ya estando en el consejo. Sí, claro. Eso, pues ese día que me tumbaron ese proyecto fue en octubre de 2020. Ese tiene que ser el peor día de su vida, ¿no? ¿Cuánto trabajo en tiempo es un proyecto? Es decir, ese día, ¿cuánto tiempo se fue a la basura? No, pues depende del proyecto, pero es una historia más larga. Pero yo llevo todo el tiempo que he estado en el consejo trabajándole ese proyecto y lo volveré a presentar, y si me lo vuelven a tumbar, pues me lo volverán a tumbar. Sí. Pero sí fue pues duro y pues ¿qué hace uno con eso? Pues invitar, sentarse a charlar con los otros concejales, salir a almorzar con ellos de vez en cuando, si hay un cumpleaños, ir, todas cosas que no habría hecho yo, pues por gusto antes. Claro. Pero que pues también empieza uno a descubrir las historias de ellos y pues se da uno cuenta, mano, que uno debe tratar de, inclusive en unos ambientes de esos que son bien difíciles, uno debe tratar de prejuzgar lo menos posible y de tratarlos a todos como uno trataría a los compañeros del colegio. Porque... Por un lado está pues que uno de pronto no le caiga muy bien, y por otro ser un nerdo, ¿sí? O bueno, como introvertido, como que pereza, ¿no? Es difícil, pero mucha gente en cumpleaños de sí, puede ser, pero la verdad es que la gente, y esto no es solamente en la política, en la vida, mucha gente juzga la timidez como arrogancia. Sí. Y eso, en este contexto político en el que estoy yo, es además uno pues siendo como Gomelo, apellido La Serna, pues, le sale muy costoso. Pesado. Pero o sea, ¿usted entró al consejo en el 2018? No, en el 2020. 2020, sí. Ahorita siente como que ya ha roto ciertos paradigmas de usted mismo ahí trabajando en eso. Todo el tiempo. Y ese es un ejemplo de muchos. Pero pues a uno la política le pone constantemente ese reto de sopesar como el puritanismo moral con la eficiencia. Es si
Si usted se dedica a juzgar a todo el mundo porque no cumple con sus mismos estándares, usted no va a hacer nada. Y eso se relaciona con el libro. Es usted qué está dispuesto a sacrificar por realmente hacer cambios en la ciudad, en la sociedad. Y eso, pues, digamos, no es una pregunta que tenga una respuesta definitiva. Eso es como una búsqueda que tiene que tener cada político constantemente. Y pues uno podrá decir si está de acuerdo o no con el equilibrio que la otra persona alcanzó, pero nadie le va a decir a usted cuál es su equilibrio. Usted lo tiene que ir encontrando como a los coñazos. Como tanteando. ¿Usted cómo llegó a la política, Diego? ¿Usted es de los Lacerna de la Serna? Qué pena la pregunta tan fastidiosa de cachaco, de miembro de... Era para que usted entendiera que somos del country, entonces estamos en desacuerdo con su proyecto. Pues evidentemente soy la Serna de los Lacerna. Ok. Pero ¿de quién en particular quieres saber? No, yo pues en mi mente solo tengo en mente a... No, ni siquiera a Pablo Lacerna, al senador que murió en un accidente de tránsito. Sí, entonces... Juan Mario, ¿no? Sí. El papá de Juan Mario era Mario, que es el fundador de los Andes. Sí. Mario era hermano de mi abuelo. Ok. Entonces Juan Mario es como un tío lejano. ¿Y usted lo conoció? Sí, nos las llevábamos muy bien y pues éramos como los dos que estábamos metidos en este mundo, entonces lo he extrañado mucho, me habría gustado mucho haber compartido esta etapa cuando ya estoy elegido, de compartir, de discutir experiencias con él, porque... Dicen que era brillante. Sí, pues ese loco era como de MIT, pues así de... Y comerse los comer espaguetis pasta con la mano. Un bacán, pero raro. Igual un gran tipo, lo aprecié mucho lo que compartí con él. ¿Y entonces usted llegó a la política? No, nada que ver con Juan Mario. De hecho, yo entré antes. Pues, hermano, a mí que me metió a la política, yo creo que hay varias cosas. Una... Cuando estaba en el colegio, un compañero, estábamos como en octavo, un compañero lo secuestraron camino al colegio. No jodas. A los 15 años. ¿Camino al colegio? Sí. ¿En la ciudad de Bogotá? Pues él vivía como en Cajicá y venía de Cajicá para el colegio. Wow. Entonces eso como que me hizo como preguntarme, oye, ¿por qué pasan estas vainas en Colombia? Y tratar de interesarme un poquito en política. Algunos profesores que me pusieron a leer pues libros interesantes relacionados con política y empecé a como involucrarme en campañas de otra gente, pero pues yo he tenido claro que yo soy una persona tímida siempre, y nunca pensé ser político yo. Dije, oiga, es importante involucrarse en política pues para ayudar a que esto funcione mejor, que si la gente no se mete en política, pues es imposible que esto mejore. Pero pues después de hacer mucho activismo con temas de Bogotá, de estudiar, en algún punto dije, nosotros teníamos un grupo y yo estaba en Estados Unidos estudiando y venían las elecciones y dije, bueno, ¿quién de ustedes se quiere lanzar? Porque no podemos nosotros gastarnos años y años hablando sobre cómo esto debía funcionar y que cuando vengan las elecciones pues pasemos de agache, como organizando un foro o escribiendo una columna y diciendo, no, volvieron a salir los mismos clientelistas de siempre. Y ninguno quiso, entonces pues dije, bueno, me meto yo. Interrumpí la maestría en Estados Unidos y me devolví y perdí. Ahora usted interrumpió su maestría para venir a quemarse. Sí. Pero el primer intento. Sí. Al Consejo de Bogotá. Eso fue en 2015. Sí. Y pues me quedó claro que me quería volver a lanzar y pues trabajé esos 4 años en que la próxima pues sí saliera elegido y pues así fue. ¿Por qué empezar por decidió empezar por el consejo? La verdad, porque me encanta Bogotá. Yo estoy muy orgulloso de ser bogotano y creo que Bogotá tiene un problema de identidad muy serio. Muy bravo. Sí, creo que no hay
pues suficiente gente que diga, oiga, yo soy bogotano, yo quiero esta ciudad, quiero contribuir a que funcione mejor, esta ciudad me ha dado el estudio, me ha dado el trabajo, acá he emprendido y yo quiero devolverle. Entonces siempre he querido hacer política sobre Bogotá. Yo realmente no quiero ser presidente, no quiero ser congresista, no, a mí me interesa trabajar en Bogotá. Y pues por eso arranqué en el consejo. ¿Y usted por qué cree que es esa crisis tan brava de identidad de Bogotá? Yo creo, pues primero lo evidente, y es que en Bogotá, a diferencia de las otras ciudades de Colombia, una parte sustancial de la gente que vive acá, pues no nació acá, ni es de familia de acá. Sí. Es gente que vino de otros lados de Colombia y pues viene a estudiar, a trabajar, o huyendo de algo. También hay mucha gente que salió huyendo. Yo vi un dato que solo creo que era el 8% de los bogotanos tiene los 4 abuelos bogotanos. Es Algo bien así. posible, no sé la cifra. Es Pero... bien loco. Y yo pienso en la gente a mi alrededor y nadie. Y siento que, pues, aunque mucha de esa gente es agradecida con Bogotá, hace falta como crear un poquito la identidad de lo que es ser bogotano. Y eso es algo en lo que yo creo que el sector público y la cultura podría ayudar mucho. Es, bueno, el paisa es, ¿cómo es el paisa? Es un man trabajador, emprendedor, recursivo. El bogotano no es el cachaco de sombrero y bastón. Esa vaina pues está mandada a recoger. ¿Cómo es el bogotano que queremos hoy en día? Porque el bogotano que queremos hoy en día pues ni siquiera tiene que haber nacido en Bogotá. Es la persona que vive acá. Exacto. Y creo que nos falta trabajar mucho en esa identidad. Creo que nos faltan unos líderes que estén concentrados en trabajar en Bogotá, porque es que como Bogotá es la principal vitrina política de Colombia, pues acá el man que es concejal no quiere ser concejal, sino quiere ser senador. El man que es alcalde no quiere ser alcalde, sino quiere ser presidente. Entonces, creo que falta, y en el sector empresarial también. Usted ve pues a ProAntioquia y es pues el sector empresarial movilizado para aportar en los temas públicos. El sector empresarial en Bogotá no. Sí, es como, pero yo no sé bien si es un tema simplemente de escala, porque yo he hablado mucho de esto sobre la diferencia de Medellín-Bogotá, y Medellín tiene esa ventaja grande que es súper concentrado, o por lo menos tiene esa apariencia de concentración. Entonces usted encuentra el sector empresarial más o menos compacto, y la cultura que se desprende en la gente que trabaja ahí, que es buena parte de la población de Medellín, es homogénea, ni siquiera en el mal sentido de homogeneidad, de que hace falta diversidad, sino que tiene una serie como de valores que los determinan. Entonces, no sé, uno ve que en Medellín la gente quiere salir adelante, así sea pues por tener una imagen de exitosos, pero entonces están como con esa hambre de capacitarse, de ascender en sus trabajos, yo no sé qué, y yo no noto esa misma como vibra cultural o esa misma energía en Bogotá, y yo no sé si sea simplemente porque es imposible concentrar en una ciudad de ¿cuántos millones? ¿6? No, mucho más. Como 7,5. Pero de 8. Yo pienso algo y es... hay grandes metrópolis en el mundo que sí tienen esa identidad. O sea, uno piensa en Nueva York, en San Francisco, en París, incluso en Ciudad de México, Buenos Aires. Tienen esa identidad a pesar de ser eso. Y en ciertos casos la identidad es justamente la de ser una ciudad que los convoca, que no es algo malo. Pues no. En Toronto, lo que siempre dicen de Toronto es súper diversa étnicamente. Pues tenemos gente asiática, tenemos gente de no sé dónde. Y en cierto sentido, cuando usted habla de Bogotá, uno podría decir lo mismo, solo que no es en el buen sentido, es la ciudad por la que todos pasan, pero que nadie quiere quedarse. Pero sin duda la diversidad de Bogotá yo creo que es una virtud. Creo que Bogotá es mucho mejor teniendo gente de muchos sitios de Colombia que si fuéramos todos los bogotanos. Lo que sí creo es que nos toca pues trabajar en decir, mire,
vivir en Bogotá tiene unos beneficios, pero pues también implica de usted cierto compromiso como de cuidar lo público, de sacar, de tomar la iniciativa para que esta ciudad pues funcione mejor. Y eso, el sector público puede aportar en parte para eso, pero yo creo que las producciones culturales también, ese es otro tema que a mí me gusta mucho, y es, por ejemplo, tener literatura, tener cine, tener música sobre las ciudades ayuda a construir esa identidad de usted qué es. Y creo que una diferencia importante entre las otras ciudades de Colombia y Bogotá es que pues no han cambiado como ha cambiado Bogotá. Medellín es una ciudad que, pues si usted hace el mismo ejercicio de cuántos son de los habitantes de Medellín, cuántos tienen 4 abuelos paisas, pues será el 80%. Esa transformación de Bogotá ha sido pues acelerada, ha sido tumultuosa y no hemos logrado descifrar cómo es el bogotano que queremos que viva acá, cómo queremos que se comporte, cómo queremos que él mismo se relacione con la ciudad. Pero esa transformación, dice usted, es de migración, pues, básicamente. Okay. Sí, de migración. Ok. ¿Y entonces eso era lo que le llamaba a usted la atención de la política? ¿Bogotá? Sí, a mí me interesa. Yo creo que Bogotá, pues, es muy chévere hoy, pero sobre todo tiene un potencial enorme. Pues imagínense, a pesar de todos los chicharrones que hay en Bogotá, los estimados es que en los próximos 12 años Bogotá va a necesitar 1 millón de hogares de viviendas nuevas. Okay. Eso no tiene prácticamente nada que ver con que nos vamos a reproducir más, sino pues son 2 factores. Parte es que va a seguir llegando gente de otros lados y parte es que pues vamos a tener familias más chiquitas. Pero Bogotá es una fábrica de plata, es una fábrica de desarrollo económico, es una fábrica de desarrollo cultural, con todos los problemas que tiene hoy. Entonces es como, la metáfora un poco que me imagino es como una máquina que pasa aceite, como una máquina que no está bien, ¿cómo se dice eso? Calibrada. Y que si usted la calibrara un poquitico mejor, pues sería una mucho mejor máquina. Sí. Entonces, pues yo por eso me metí a estudiar planeación urbana, por eso montamos el grupo de Combo 2600, que tiene como objetivo como decir, mire, en Bogotá hay unas cosas valiosas, ¿sí? Destaquémoslas. Y los problemas no nos limitemos a quejarnos, sino propongamos soluciones, porque quejarse pues, de la ciudad no sirve para nada. Sí, yo noto como 2 elementos problemáticos. No sé si esto es solo yo lo he identificado pues como en clases altas bogotanas. Uno es como una actitud de en inglés se dice self-deprecating. ¿Cómo se dice en español? Como ¿Sabotaje? Sí, como autosabotaje. Sí. Entonces está ese dicho de que si a uno le empieza, yo no sé si usted sabe esta, si a uno se le empieza a parecer bonita Bogotá, es porque hace rato no sale de paseo. Eso dicen. Y el otro elemento que me parece que también es muy latente, pues puede estar siendo injusto asignándoselo solo a las clases altas, pero yo lo he identificado allí, es que es casi como si hubiera como un malentendido de qué es vivir en sociedad, como que vivir en sociedad no tiene ningún costo, y entonces ellos tienen que encontrar la manera de aislarse de los costos a punta de plata. Entonces lo que hacen es, pues tienen un club en la mitad de Bogotá de 120 hectáreas, tienen una camioneta hiper blindada y enorme para que pues, no sufran por los huecos. Es como, en vez de entender que los problemas de la ciudad hacen parte del pacto de vivir en sociedad, es una manera de aislarse de los problemas y decir esta ciudad es una mierda, y mi manera de procesarlo es, pues lo voy a meter plata hasta que para mí, mi experiencia personal no sea una mierda. Yo veo es que yo hago también análisis etnográficos. No, y le añado otro, mejor dicho, decir el transporte público es una mierda,
sin haber usado nunca transporte público. Entonces ando en pues camioneta blindada. Es decir, los parques de Bogotá son una mierda, aunque pues conozco 1 o 2 parques y entonces me voy al club. Y el otro es la educación. Pues la educación pública es lo mismo, es como, mano, pues como la educación pública es una mierda, yo me salgo a la privada y pues que el problema de la educación pública la resuelvan los demás. Eso no es exclusivo de Bogotá, yo creo que ese es un problema pues de las clases altas en la gran mayoría de los países. Pero pues sí es un reto ir cambiando eso. Y digamos, yo he hecho un esfuerzo muy grande para animar a la gente a que conozca Bogotá. Es que conocer Bogotá es difícil y tenemos un aura de miedo de que si usted va a un sector de Bogotá, pues más o menos lo van a, distinto con el que no he estado antes, lo van a cortar en pedacitos y va a acabar pues hecho un pincho. Y eso no es así. Por supuesto, en Bogotá hay unos sitios peligrosos. De hecho, casi usted se expone a riesgos en la gran mayoría de la ciudad. Pero hay unos sitios maravillosos que la gran mayoría de la gente que ha vivido acá durante muchos años no conoce. Entonces, pues en mi labor, antes de ser concejal y como concejal, he tratado de decir, oiga, mire, estos son los sitios. Yo sé que en Bogotá hay problemas, yo no soy ciego, pero en lugar de quejarse de eso todo el tiempo, trate de conocerle las cosas chéveres y trate de salir del sector donde siempre se mueve, porque en Bogotá no hay restaurantes buenos solo en la 82 y en la 93. En Bogotá hay comida buena en toda la ciudad. Y esa exploración y conocer a Bogotá un poquito más en la minucia le hace cambiar a usted la imagen. El prejuicio de que Bogotá es una mala ciudad para vivir viene en buena parte de no conocerla. Por supuesto, eso aplica sobre todo a la gente que tiene plata. A la gente que tiene menos plata y le toca subirse en Soacha en el Transmilenio a las 6:30 de la mañana o a las 5:30, pues digamos, le toca una ciudad mucho más difícil. Pero Bogotá tiene mucho jugo para sacarle, que a veces simplemente por estarnos quejando no nos molestamos en aprovechar. Yo siempre que hablo con alguien que fue a Medellín recientemente, pues que no es de Medellín, digamos alguien de Bogotá que fue de turismo a Medellín. Usted no, eso da otro podcast, usted no sabe la relación que tiene Nicolás con Medellín. Ajá. Pero cuando hablo con gente que recientemente visitó Medellín, es impresionante, casi que el 100% me hacen el siguiente comentario y es, ¿usted por qué no vive más bien en Medellín? Todos creen que Medellín es lo máximo en comparación con Bogotá. Y yo por supuesto tengo muchas razones, pero hay una que es tan boba. Cuando yo vengo por la autopista, llegando a mi casa, llegando ahí al peaje de la muerte, oiga, hay que hacer algo con ese peaje tan inseguro, el del 82 con autopista, el peaje de la muerte que llaman. Pasa uno y hay como un puente, hay como un cruce como de vías y de puentes, de viaductos, yo no sé cómo se llaman esas cosas, por los que pasa a Transmilenio. Y como esa imagen mental de un bus articulado, como se llaman los Transmilenios, rojo, iluminado de noche, eso no lo tiene Medellín, así de sencillo. Es como esa sensación de metrópoli. No sé, pues a mí eso me parece como muy emocionante, así como, wow, qué ciudad de verdad. Es una bobada, pero... Está tierno. Esa es la palabra, está tierno. Vi luces de noche. Vi luces de noche. Pero sí, pues es tierno. Pero a mí me pasa también... ¿Con Medellín? No. No, a mí me pasa que yo tengo una relación de amor y odio con Bogotá y a veces me dan ganas de ir a explorar más y quiero que ahorita nos cuente sitios que le parece chévere que uno explore, pero a veces sí es simple mamera por la movilización, ¿no? También es un tema de meterse en un taxi una hora, uno no le da muchas ganas, o pues en Transmilenio a ciertas horas, pero ¿qué sitios
quitándole la pereza, porque obviamente los problemas de transporte son estructurales y complejos. ¿Qué sitio se debería atrever a ir uno? Un bogotano. Mire, yo el otro día hice una encuesta por Twitter para que la gente recomendara sitios para visitar a bogotanos, a gente que viviera acá. Y sacamos una lista de 35 sitios. Y ahí, pues, mano, desde el Transmicable, sino, mejor dicho, es que la gente va a Medellín. ¿Y quién va a Medellín y no se monta en el cable? Los bogotanos. Pero ¿y cuántos de los bogotanos han ido hasta Ciudad Bolívar a conocer el cable? Es un tema, es que Medellín se ha vendido muy bien. Medellín se vende como una ciudad con el mejor sistema de transporte público del mundo, que por supuesto no lo es. Eso es más trancón, o como le dicen allá, es que taco, pues peor que acá. Es absurdo. Sí, Nicolás, ¿tiene algo? Digamos, yo no, ese ejercicio de compararse con Medellín creo que no es productivo. Pero espere, tenemos que terminar de rajar de Medellín. Se venden como la ciudad de la eterna primavera. ¿Usted sabe cuánto llueve más en Medellín que en Bogotá? Casi 2x en Medellín que en Bogotá. Acabo de venir de Medellín. Llovieron 2 semanas seguidas. Una falta de respeto. Por favor, gente. No sean ignorantes. Medellín llueve más que en Bogotá. Ahora sí. Las quebradas que hay acá, mejor dicho, si usted vive en Bogotá y no conoce la quebrada de la Vieja, la quebrada de las Delicias, la subida de la quebrada de la Vieja. Mejor dicho, y eso ni siquiera es en Ciudad Bolívar, es que el cable es en Ciudad Bolívar, pero el parque Entre Nubes, el de Timis, los parques en Bogotá son un ¿Cuál lujo. es el Entre Nubes? Ese es un parque que hizo Peñalosa que queda en los cerros orientales, como entre San Cristóbal y Usme. Es un parque enorme, espectacular. La zona rural de Ciudad Bolívar, hermano, que pues tal vez mucha gente no conoce, o ni siquiera sabe que Ciudad Bolívar tiene una zona rural. Pasquilla, Quiva, son un lujo. Y eso, pues sí, hermano, digamos, si quiere hacer eso un martes a las 5 de la tarde, tal vez no le va a ir bien. Pero pues con un poquito de planeación puede hacer esos planes muy fácil. Y lo otro que hemos estado haciendo es tratar de recomendar sitios para comer por fuera de Chapinero, Usaquén y La Candelaria. Sí, restaurantes. Entonces le pusimos el lado B, un poco como haciendo referencia a los cassettes de antes, que es que pues todas las canciones famosas estaban en el lado A, pero el lado B tenía buenas canciones, pero menos populares o menos famosas. Y Bogotá tiene unos grandes sitios para comer por fuera de esas 3 localidades. Las pescaderías, Bogotá, estando donde está, tiene unas pescaderías increíbles. Las fritanguerías, mano. Comer fritanga es una experiencia muy bogotana y hay cientos de sitios para comer fritanga, pero pues sí, no es en la 93, no es en la 82, no es en la G, pero créame que si se organiza y arma el plan para ir, no se va a arrepentir. Y el siguiente plan le dará un poquito menos de miedo. Pero es que en Bogotá vivimos siempre con el miedo de salir del pedacito que ya conocemos. Sí. Y eso creo que nos hace tener pues menos aprecio por la ciudad tan diversa y rica que tenemos. Sí, es verdad. Cambiando de tema, Diego, ¿qué sucede, y para que nos metamos en el libro, qué sucede primero en la vida de un concejal? ¿Se es concejal y luego se lee el libro de Robert Moses? ¿O se lee el libro de Robert Moses y luego se es concejal? Esa es en realidad mi gran pregunta. No tengo que preguntar nada más. Se va a volver concejal. Sí, no tengo... No, pues yo lo leí mucho antes de ser concejal. ¿Cómo llegó usted a ese libro? Pues seguramente usted lo leyó y se da cuenta que hay pues muchas similitudes entre ese man y Peñalosa. Hay diferencias también. Sí. Pero ese libro es como la obsesión de Enrique Peñalosa. Sí. Y alguien me dijo eso. Como, leas este libro que es el que el que ha formado mucho de lo que dice Peñalosa. Entonces, o sea, Peñalosa... Especulamos si ha leído este libro. Mejor, no es una especulación, es certeza. Lo declama. Mejor dicho, más o menos, sí. Pues usted tal vez se acuerda que en el libro dice que este loco siempre tenía unos, ¿cómo se llama eso? Unos blocks de notas amarillos, rayados. Fíjate, si un día con Peñalosa carga los mismos hijuemadres blogs 60 años después.
Pero pues eso es un símbolo. La visión de las vías, la visión de los parques que tiene Peñalosa está muy basada en eso. Y sorprendentemente, algo que le ha hecho mucho daño a Peñalosa y es un poco esa sensación de que los tecnócratas tienen la última palabra en cómo se planean las ciudades. Sí. Que este loco dice, hermano, no me traigan estos mechudos populacheros que no han estudiado un carajo a decirme a mí y a mis expertos qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Yo sé y a usted le toca es aguantárselo. Eso, pues estoy caricaturizando, por supuesto, pero no es la forma como se deben planear las ciudades hoy en día. Le ha costado mucho a Peñalosa y le costó más que a Moses, a Nueva York mucho. Sí. Esa posición de, hermano, ustedes no jodan, yo sé que esta es la mejor alternativa para meter una autopista, para hacer... Y al mismo tiempo este tipo, como Peñalosa, lograron unas transformaciones muy importantes en sus ciudades. Esa historia de cómo este man creó Jones Beach, ¿no? Para los que no han leído el libro, en Nueva York no había espacio público, no había una playa pública. Y había gente y gente y gente. ¿En qué año? Esto es como en los años 30, 40. Antes, eso es como Jones Beach, me parece que como en el 29 lo abrieron o algo así. Eso es como en los 20. Y el loco se enfrentó pues a los ricos que eran los dueños de las tierras de Long Island para hacer las vías que llevaban hasta allá, consiguió la plata y creó una playa del carajo para la gente normal, pues de a pie de Estados Unidos. Y eso, pues uno podrá quejarse todo lo que quiera de ese man. Y uno podrá quejarse todo lo que quiera de Peñalosa. Pero decir que Peñalosa no hizo nada por Bogotá es pues simplemente fanatismo. A mí de las cosas que más me impresionó de este libro, yo no sé yo por qué a mí no me interesan tanto las ciudades como para haberme leído un libro de 1200 páginas sobre una ciudad, que es otra de las magias de ese autor, ¿no? Pues, o sea, finalmente, para los que no están perdidos, el libro se llama The Power Broker y lo escribió un autor que se llama Robert Caro. Y es una biografía de Robert Moses, pero en la parte de atrás, como esas recomendaciones que hacen en las contracarátulas de los libros, dice, este es el mejor libro que se ha escrito sobre una ciudad. Entonces, calcule el nivel de Robert Caro de escribir una biografía, pero a la vez la mejor historia para ciertas personas que se ha escrito sobre Nueva York. Es una obra bárbara. Y a mí de las cosas que más me impresionó de Moses fue justamente como esa pues yo después escribí un artículo como la paradoja grande de que estar muy conectado con la realidad, estudiarla muy bien, sentirla, vivir los problemas, lo posicionan a usted muy bien para ser el que lo resuelva, ¿cierto? Entonces cuando necesitaban espacio público y ya era un tema pues urgente, no había nadie mejor posicionado que Moses para resolver ese asunto. Pero justamente como por ese apego tan grande a esa realidad de ese momento, pues me parece a mí que fue lo que terminó perjudicando a Nueva York y lo que terminó haciendo que Moses como que nunca actualizara el paradigma con el que llegó al poder. Es un poco eso, es como que para quien se ha hecho con el poder porque conoce muy bien una realidad, le es difícil reconocer que la realidad cambia. Es un poco esa es como mi lectura. A mí eso me pareció interesantísimo. Sí, sin duda. Y le pongo pues 2 ejemplos que debe tener presentes, pero entonces, por ejemplo, este man diseñó las vías para llegar a esa playa y construyó los túneles demasiado bajitos para que no pasaran los buses. Y la idea de eso era que no llegara la gente más pobre de Nueva York, que eran sobre todo negros, que solamente pudiera llegar la gente en carro. Entonces era un poco como, sí, esta es una playa para el público, pero pues cierto público. Sí. Y eso pues es una visión pues cultural, por supuesto condenable de esa época. Lo otro era pues el fanatismo por los carros. Este man se dedicó a construir autopistas.
y era pues la visión de que pues las funciones, las ciudades tienen que darle espacio a los carros y los carros son lo más importante que hay. Olvídese los buses, olvídese de los trenes, eso no importa. Entonces el tipo iba pues desplazando barrios completos, tumbándolos para echar autopistas por todos lados. Y sí, mejor dicho, yo estoy de acuerdo con usted. Si ese tipo se hubiera, tal vez si hubiera hablado con más gente, si hubiera dejado de creer que él tenía la verdad revelada, pues hubiera ido actualizando esa visión que tenía y pues tal vez hubiera podido seguir vigente más tiempo. Aunque duró... A ver, la gracia de este libro es que este loco, sin haber sido elegido popularmente, nunca duró, yo no sé, 50 años gobernando Nueva York y haciendo pues los proyectos más importantes de esa ciudad, que es pues, tal vez la ciudad más importante del mundo, todo ese tiempo, y cambiaban los partidos de los alcaldes, cambiaban los partidos de los gobernadores, y al man no lo podían sacar porque había aprendido cómo acumular poder. Y en esa acumulación del poder, el tipo fue como renunciando a mucho de su idealismo original que tenía cuando era joven, pero logró hacer unas transformaciones enormes. Entonces es un poco lo que les decía al comienzo, y es ese balance en la vida pública de, pucha, usted quiere hacer transformaciones, ¿cuál es el precio de hacer esas transformaciones? Y dónde dice, oiga, yo ya no cedo 1 milímetro más en mis convicciones por hacer cambios. O cuando dice, oiga, si yo me quedo totalmente apegado a mis convicciones súper idealistas, no voy a lograr hacer un carajo en cambiarle la vida a la gente, pues que es la motivación por la que me metí a esto. Si uno meterse a la vida pública, al sector público para echar discursos todo el tiempo, pues hay gente que lo hace, pero pues, no sé, a mí me parece medio ridículo, vanidoso. Sí, sí, hay como, sobre todo hoy en día uno lo nota mucho, que hay políticos que parece estar más detrás como de certificados de pureza. Y de hablar, mejor dicho, ¿usted se metió a la política para echar discursos o se metió a la política para cambiar el país, la ciudad, la sociedad? Si usted se metió para cambiar las cosas, no tenga la menor duda que le va a tocar hacer sacrificios en muchas cosas, y que ese discurso de la pureza absoluta o de la ideología perfecta o de la moralidad perfecta le va a cambiar, sin decir que se tiene que volver un torcido, pero pues igual a como entró no va a salir si quiere hacer transformaciones. Eso está bueno, porque sí parece, sí es muy bien visto las virtudes morales, pero al mismo tiempo son muy poco prácticas. Pues, mire, es que sin ir más lejos, mire a la alcaldesa. Mire a la alcaldesa cuando era senadora y mire a la alcaldesa ahorita después de llevar 2 años y casi medio de gobernar. Sí. A ella le ha tocado ir cambiando. ¿Sí? Claro. Igual a como a Petro le tocó cambiar de ser senador a cuando fue alcalde. Y eso es natural. Uno lo que quisiera a veces es como que cuando tienen esos cargos en corporaciones, pues no pusieran esa barra moral así, sí, como todos deben ser perfectos, todos deben ser blancos, y pues sí, ¿cuál es la palabra? Pues puros, sí. Sino acá toca acercarse a gente muy distinta para poder hacer cosas, sí, y eso no necesariamente es condenable. Yo como lo pienso como ciudadano preocupado. Es el ciudadano menos preocupado que tiene la ciudad, pero bueno. Es que a veces uno le pone también las expectativas muy altas a los políticos, ¿sí? En como los que uno cree que puede haber reales cambios, uno le pone las expectativas demasiado altas, sí, exageradamente altas. Tipos. En los buenos tipos. Los que dicen él es súper decente. Sí, es verdad, uno a veces piensa como hay que votar por el más decente o por el más correcto. Y por supuesto que ser correcto es básico, pero
pero uno no entiende en últimas el juego de la política y de la práctica y de la realidad. Es difícil, es difícil aceptar eso incluso para uno como ciudadano preocupado, ¿no? Sí, a mí esa es de las cosas que más me impactó de este libro. Yo después de este libro le creo más a los políticos, no voy a decir tradicionales, pero cancheros, que a los políticos que van a renovar la política con su idealismo y con sus bonitas palabras. O sea, quiero ser claro. No, sí, Quiero ser claro. Es difícil ser claro con esto, sí. Le encuentro mucho valor al político que sabe llegar a acuerdos. Porque ahora tengo una visión de la política un poco más madura, creo yo, que es entender que la política en esencia es sobre acuerdos, no es sobre tener una idea y ser muy decente y plasmarlo en la realidad, porque es que eso simplemente no funciona así. Entonces, pues, ahí se va llevando uno las decepciones. ¿O qué opina Diego? ¿No? Qué difícil ser político. ¿Usted por qué se metió a ser político? Mano, porque a mí me parece... Yo quisiera, pues, vivir en Colombia el resto de mi vida y realmente uno lidiar con el día a día en Colombia es muy frustrante. Sí, el crimen, la pobreza, la corrupción. Y usted, pues acá viviendo toda la vida, esperando que llegue alguien a solucionar todo esto sin usted, pues, contribuir a algo, me parece, pues, ingenuo, pero sobre todo muy frustrante. Entonces, yo me hice esa pregunta muchas veces. Yo hice mi pregrado en Estados Unidos, hice mi posgrado en Estados Unidos, me hubiera quedado muy fácil quedarme allá. Pero siempre he tenido, pues, como un apego a Colombia, siempre y cuando yo sienta que yo puedo contribuir a que algo esté funcionando mejor. Y siento que esa diferencia la puedo hacer sobre todo en la política. En algún punto, digamos, originalmente creí que era más como trabajando como funcionario público, pero uno se da cuenta que los funcionarios públicos trabajan para los políticos y que si no hay políticos buenos es imposible que haya funcionarios públicos buenos. Entonces por eso acabé dando ese paso, pero yo comparto su conclusión. Esa posición de yo soy el que tiene la ideología perfecta y no me muevo un milímetro de esta ideología es ingenuo, es falso y es casi que un obstáculo para que haya cambios para bien en la realidad. Y en eso de la moral absoluta también, hermano, acá no hay gente blanca y gente negra. Como toda la vida hay una ¿cómo se llama? Es una franja paleta de de colores. Sí, y uno tiene que escoger qué Grace quiere, pero juzgar a todo el mundo como si fuera negro y yo soy el único blanco es mentiroso y una vez más no ayuda a que mejoremos en la realidad, que es en lo que necesitamos mejorar. ¿Cuáles son los temas que más le... Es una pregunta súper amplia, pero que más lo mueven? Como ya hablamos de la identidad de Bogotá, ¿hay algunos otros temas que están constantemente en su cabeza y que usted está estudiando y profundizando? Sí, pues muchos, pero le menciono un par. Ese del predial es algo más allá, y es que yo siento que en Colombia pues hay unas injusticias sociales que son absolutamente inaceptables y que este país se la pasa incendiándose y cayendo en violencia por parte de esas injusticias, que hay muchas y algunas son pues particularmente simbólicas. Yo no sé si todo el mundo conozca el Club El Contre o el Club El Nogal, pero que el Nogal pague una tarifa de predial inferior a una peluquería en Kennedy, pues es una grosería. Acá hemos tenido la discusión muchas veces de si los vendedores ambulantes deben pagar algo por trabajar en el espacio público. Y yo creo que deberían pagar algo simbólico, porque pues todo el mundo que tiene derechos debe tener obligaciones. Entonces, pues, hermano, usted no pague algo, cumpla unas condiciones mínimas de higiene y a usted no lo molesta la policía. Entonces, ese es como el derecho y la obligación. Pero va uno a ver y los valet parkings en Bogotá no pagan un peso por ocupar
pues el andén y la vía. Llevan como 10 años en operación y no le pagan un peso a la ciudad por operar exclusivamente en el espacio público. Y dice uno, no joda, el andén y la Se lo calle. tragan enterito. Entonces, pues digamos, a mí me gusta coger como símbolos de esas injusticias y tratar de cambiarlos. Eso del ballet parking finalmente parece que logramos que les cobren algo que es para mejorar el espacio público. Y hay otras dos cosas que me gustan mucho. Y es, a mí, pues me gusta, como les dije antes, conocer Bogotá. Y me gusta no conocer Bogotá en una camioneta blindada. En el consejo nos dan camionetas blindadas a todos. Sí. Yo dije que yo no quería esa vaina. Me parece un símbolo horrible de la desconexión de los políticos con la gente. Pero me gusta caminar, me gusta andar en transporte público. Entonces, pues le gasto un buen tiempo a pensar cómo podemos tener una ciudad más caminable y con un mejor transporte público. Entonces, otra iniciativa chévere que nos inventamos ahí conectada al otro tema es una cosa que se llama lecturas en movimiento. Y la idea es que la gente pueda leer mientras va en el transporte público. Yo sueño, no hemos llegado allá todavía, pero es que hayan unos códigos QR en las sillas de los buses y usted los escanea y lo conecta con una cosa que se llama la Biblioteca Digital de Bogotá. Y esa sí ya existe, la página de lecturas en movimiento ahí. Y pues ahí le hacen unas recomendaciones de libros para leer, de artículos, de audiolibros, para que usted pueda usar el tiempo que va en el transporte público de una manera más productiva, constructiva y mejore la relación también que la gente tiene con Transmilenio, que es muy mala. Y idealmente, que sería mi sueño, es animar a la gente a que escriba pues cuentos, novelas y seleccionar los mejores y ponerlos ahí para que pues otros bogotanos comunes y corrientes puedan pues conocer esas historias que pues escribió otro usuario de Transmilenio. El problema por ahora es que poner esos códigos QR en las sillas pues no ha querido Transmilenio, vale una plata, tiene unos problemas logísticos cuando van a lavar los buses. Y lo que hay son unos pendones en algunas estaciones de Transmilenio con códigos QR y de vez en cuando ponen como unas tarjeticas en las sillas de los buses para que la gente los escanee. Pero ese es un proyecto, digamos, ese tema de la relación del transporte público, conocer la ciudad, la identidad, me gusta mucho. Que sea caminable a mí me parece tan importante. Y digamos, ese tema lo hemos jodido mucho para matar las baldosas que escupen, por ejemplo. Sí. Uy, eso es parte de la identidad bogotana, ¿no? Eso es ¿Cómo parte la de va a matar? Sí, ¿Cómo nos va a quitar la mitad de la identidad? Quiero matar las baldosas que escupen, pero Oigan, sí es parte de la identidad también. ¿Para qué si se van a mojar? Qué asco. Eso, pero pues un tema un poco más delicado es el tema de seguridad vial. En Bogotá, pues las principales muertes en siniestros viales son peatones y suceden pues por muchas razones distintas, pero el mal diseño de los cruces peatonales es uno que usted le toque caminar 1 kilómetro para llegar a un puente peatonal, pues la gente no lo hace, se manda por la mitad. Entonces ayudamos a crear otra cosa chévere que se llama el Centro de Atención a Víctimas de Siniestros Viales, y es que si usted lo cogió un carro, pues hay una oficina del distrito que le dice, bueno, pues estos son los servicios a los que usted puede acceder para demandar al tipo que lo atropelló, para que le den un apoyo psicológico. Si necesita una atención prolongada en salud, pues debe como acercarse así. Y eso es algo que no existía y que no existe, pues es el único que hay en Colombia, pero pues tampoco hay muchos internacionalmente. Es un apoyo a las personas que sufren siniestros viales. Usted está muy enterado de la realidad política. Obviamente la respuesta va a ser sí, pero detrás de la pregunta es como que yo veo una dificultad de uno meterse mucho en ciertos temas, ¿sí? A ser experto o semi-experto en ciertos temas,
analizarlos y entenderlos versus estar enterado de todo lo que está pasando en el país, que son un bombardeo de noticias a veces absurdas. ¿Cómo maneja eso usted? Yo la verdad, pues de la agenda nacional poco me meto. Ahorita pues en época de elecciones toca un poco más. Claro. Pero yo trato de concentrarme pues en los temas de Bogotá. Realmente pues estos temas son re desgastantes. La corrupción, la negligencia, la ineficiencia, los intereses económicos, los intereses políticos, como para además de los que tiene usted en su trabajo diario, pues preocuparse por lo que está pasando en la costa o en Antioquia o en el valle, pues no le da, a mí no me da la cabeza para más. Sí. Oiga, volviendo a Moses, ¿cómo piensa usted el tema de como esa desconexión con la realidad o el cambio de paradigma que le pasó a Moses, que es que en la época que él empezó a construir, el carro era más como un artículo de lujo y no como un objeto vital para movilizarse, ¿cierto? Que fue como el paradigma que el man le caló en la cabeza y luego pues dejó de ser el relevante y ahora el paradigma era transporte público y peatones. ¿Usted cómo ve eso desde su formación en planeación urbana y desde su trabajo en el consejo? ¿No le da miedo que usted tenga ideas, paradigmas que luego van a ser inefectivos, desactualizados? ¿O usted cree que no cambian tanto los paradigmas de la urbanidad? ¿O usted se leyó el de Moses y tiene fe que se va a poder actualizar? No, ¿Cómo lo me he piensa? hecho esa pregunta antes, pero es una pregunta que le aplican pues que nos aplica a todos. Pues uno mira hacia atrás, yo no sé, o sea, en literatura, pues, comentarios machistas, racistas, pues que escribió gente que uno admira. ¿Sí? Le pongo un ejemplo. Estaba leyendo la biografía de Jefferson, de Thomas Jefferson. Y el loco enviudó como relativamente joven y cogió de amante a una esclava que tenía como 14 años y tuvo como 6 hijos con la esclava menor de edad. Eso, por supuesto, pues, si lo hiciera alguien hoy en día, pues, debería ir a la cárcel, pues sería totalmente cancelado. Pero pues en esa época creo que la visión no era idéntica. Entonces, pues juzga uno a ese loco con los ojos de hoy. Con los ojos de hoy, y entonces cancelamos a Jefferson, que hizo pues un pocotón de cosas interesantes. Y digamos, es jodido o es ingenuo imaginarse que dentro de 50 años no verán la vida que tenemos nosotros y nos juzgarán por una cantidad de cosas que nosotros pues damos por sentadas. Sin embargo, pues darse cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal hoy, que nos van a juzgar en el futuro, pues no es fácil. Pero volviendo al tema urbanístico, pues me he hecho esa pregunta. Es como, oiga, si Moses estaba tan convencido de que los carros eran el camino para que una ciudad fuera moderna, agradable, eficiente, y estaba tan equivocado, pues ¿por qué ahora que creemos en los peatones, en las bicicletas y en el transporte público, pues no podremos estar igual de equivocados en algo de eso? Digamos, no me he podido contestar la pregunta, pero pues por lo menos, digamos, aporta ¿cómo se dice eso? Llevar esa ideología o esas creencias con un poco más de modestia. Decir, oiga, pues puede que yo esté medio equivocado en eso. Creo que pues que no lo hace uno caer en tantos errores como los que cayó este man, pero pues, ya quisiera uno saber cómo pues cuáles son los huecos de sus propias luchas o banderas, porque pues sería leer el futuro, pero pues no, ni modo. Sí. Ahorita hablaste de esa tensión entre tecnocracia y política un poco, que tal vez fue lo que le faltó a Moses, de que él creía pues que él tenía la idea acertada, la solución técnica apropiada, y tal vez le hizo falta más conversar con dolientes y con otros sectores de la sociedad. Me gustaría que hablaras un poquito más de eso. ¿Cómo ha sido? Ya sé que al principio, antes de que empezáramos, dijiste no me vayan a hacer preguntas abstractas, pero tecnocracia y política, adelante. 30 segundos. 30 segundos. No, pues
A ver, otra vez, volviendo al libro, este tipo pues era hiper preparado, se rodeaba de gente hiper preparada, pero se llama, realmente la traducción es como el traficante de poder. Sí. El libro se llama así es porque el tipo arrancó como tratando de convencer a los políticos con argumentos técnicos que le pusieran la atención a sus propuestas de ciudad y fracasó rotundamente. Al tipo le tocó entender cuáles eran los intereses de los políticos y darles gusto para que lo dejaran a él implementar sus propuestas. Y a medida que iban implementando sus propuestas, no solo se fue volviendo más y más y más y más poderoso. Entonces ya él no hacía lo que los políticos querían, sino ponía a los políticos a hacer lo que él quería. Entonces, pues este tipo entendía la parte técnica, entendía la parte política, pero le faltaba tener como simpatía y respeto por la gente que no es poderosa. Y eso, pues, creo que es una falla ética, pero también era una falla técnica, porque es que, pues, el loco no podía conocer los barrios, no podía conocer los colegios, no podía conocer los parques como los conocían las personas que los usaban. Entonces, haberlos escuchado le habría permitido ser mucho mejor urbanista. Pero, pues no se trata de... Y también ayer o antier, ya ni sé qué día es, hoy es viernes. El miércoles tenemos una audiencia pública sobre la región y nosotros tenemos audiencias públicas frecuentemente. Y que pues, es que la gente vaya... Pues que la gente llega a decir lo que opina sobre cierto tema. La gente de a pie, pues. Se supone. Yo quiero Esa ir un es la día. idea. ¿Quién va a esas cosas? Vamos un día a algo. Yo los invito con mucho gusto. Pero... Para que pongan podcast en los Transmilenios. Claro. Ay. Pero pues no los nuestros, entonces. Entonces no hay. No entiendo. Pero entonces hay gente razonable, hay gente que lanza unas ideas coherentes y hay gente que saca pues unas locuras absolutas. Y hay gente que dice ustedes deberían hacer A y hay gente que dice que ustedes deberían hacer Z. Entonces, la idea de que usted escucha la participación ciudadana pues también es como una distorsión, porque usted no puede escuchar a todo el mundo. O usted necesita filtrar dentro de esa participación, pues, qué escucha. Y cómo filtra eso, pues también depende de quién es usted. Y creer que cualquier tomador de decisiones tiene que hacer lo que le ordenan en un espacio de estos, pues es un error, porque no podría hacerlo. Entonces, yo creo que, pues, los gobernantes, los tomadores de decisiones necesitan oír a la gente y necesitan pues poder escoger de eso que es valioso para las iniciativas que tienen, pero que no pueden simplemente pues seguir subordinados a lo que les gritan en la calle o en un espacio de estos durante sus periodos porque no harían nada. Y en últimas pues alguien que sale elegido pues tiene como un mandato, tiene como cierto... ¿Cómo se dice eso? Como cierta libertad de confiar en su propio criterio y decir, mire, yo lo que creo que es mejor es esto. Sí, hágame sugerencias. Pero no puede ser que yo haya salido elegido y que pues usted no me deje hacer nada porque me quiere seguir diciendo día a día cuáles son las decisiones que tengo que tomar para darle gusto a usted. Qué difícil. Porque, qué mamera ponerse a oír a todo el mundo, ¿no? Uno bien estudiadito. Uno todo preparado. No se imagina a Peñalosa con su capacidad técnica, pues lo que dice la gente pues en el fondo no le importa, ¿no? ¿Usted cree que la arrogancia es necesaria para tener ejecución a ese nivel como Peñalosa, como Moses? Sí. Mejor dicho, otra vez, eso no se trata de ser arrogante o ser humilde. Y de blanco y de negro, si usted necesita encontrar su gris. Sí, tal vez determinado es si una mejor palabra. Sí. Humilde, usted no, 100% humilde, pues no acaba haciendo nada porque todo el mundo le dice pues, qué hacer. Entonces, acá que estamos al lado de la 15,
Peñalosa quería pues quitar a los carros que parqueaban en la 15 y poner unos andenes altos para que no parquearan. Sí. La gente que llevaba 20 años parqueando ahí se puso furiosa porque les llegaban los clientes al comercio, porque parqueaba en lugar de en el parqueadero en el andén, y entonces pues casi lo decapitan por querer quitar los carros de la 15. Sí. Si Peñalosa fuera humilde y oyera la participación ciudadana de los vecinos de la 15, pues nunca habría hecho un carajo. Sí, claro. Solamente porque pues es arrogante y un carajo. Si usted quiere parquear, parquea dentro de su edificio, porque esto es un espacio público. Algo que le admiro a Peñalosa y yo amo a Peñalosa. Tengo sesgos con Peñalosa, entonces no me importa. Pero como su capacidad de ser impopular, o sea, de aceptar que va a ser impopular y ya. No, lo del Parque del Country, a mí eso me parece tan ganador. ¿Usted ha ido alguna vez un domingo al Parque del Country? Sí. Es un lugar espectacular. Es un mundo de gente tirada ahí como una ciudad desarrollada. Es un espacio democrático. Después de 20 años, Peñalosa dejó de ser alcalde, bueno, en el 2000. Eso pues fue en el primer periodo de Peñalosa. Sí. Lo que hizo Peñalosa fue decir, mire, yo les voy a pagar lo que dice el avalúo que vale ese predio del club. Y los socios dijeron que no. Que les tenían que pagar como si en ese predio se pudiera construir. Que por supuesto pues vale mucho más un lote en el que se puede construir que uno en el que no. Pues eso es una cancha de polo, ahí nunca habían podido construir. Y llevan 20 años peleando por eso. Por eso ahí no pueden construir unos columpios ni una cancha de fútbol, no, sino es la infraestructura que había cuando lo expropiaron. Pero el pleito sigue porque esa es la posición del club. Y uno dice... Sí, no hay ni cancha, y ellos dicen que, pues, que no les han pagado, pero no les han pagado es porque no han dejado que el pleito se acabe con esos argumentos. Ahora es tan simbólico que lo que hayan expropiado sea una cancha de polo. A mí eso me parece justicia poética. ¿Lo ves? O sea, es que no pudo haber encontrado algo más detestable, ¿no? Para expropiar que una cancha de polo. Perdón a los 2 polistas de Colombia que escuchan esto. Pues, pero... Y hoy en día es una cosa espectacular. Uno va allá y la gente está haciendo picnic y jugando deportes postmodernos como Ultimate y ese nuevo que se inventaron como de Central Park, que es como un mini columpio y tiran una pelota entre 5, ¿lo ha visto? Una cosa rarísima. No, pero se ve bueno. No sé. Wow. Pero esa historia de los clubes no es, digamos, es simbólica de las relaciones de clases en Bogotá. A mí en parte por eso me interesa también. Piensen en el andén de la 134. Hace poquito sacamos un video sobre los andenes de los clubes de Bogotá. O bueno, no son todos los clubes, pero el andén de la 134 del Country es una vergüenza. Eso tiene 50, 60 centímetros. Es de los peores andenes de Bogotá. Y tiene usted un muro de un lado y 60 centímetros de andén del otro. ¿Sí sabe cuál es? Por la 134. Por la trocha, ¿no? Por la trocha por real. Donde mota Mariana Pajón. Sí. Pero que es demasiado angosto el andén. Pues que en realidad no hay andén. Toca ir en Pigapal. La 153 o la 163 con el Carmel, la Boyacá con los Lagartos. ¿Por qué estos sitios tan lujosos tienen tan mala relación con el resto de la ciudad? Y eso no son solo los clubes, es un poco lo que decía usted antes del tema de clase. Hablemos un poquito de comunicación, que es un tema bien amplio, pero me parece a mí que cada vez, hablo de redes sociales, mejor dicho, más que de comunicación, ¿usted cómo maneja las redes sociales? Así como... Y hay distintas, por supuesto. Mal. Regular. Digamos, ahorita, la pregunta detrás es que ahorita casi que se gobierna por Twitter. O al menos se expresa muchas de las cosas por Twitter. Ahorita las campañas están orientadas hacia TikTok. Hay un montón de cosas pasando en redes sociales y política que me llaman mucho la atención. Y usted, pues, que es joven, bueno, ¿cómo lo está viendo? Pues, o sea, tiene menos de 70. todo menor que Rodolfo Hernández es joven, aproveche. Pero como, sí, que ha aprendido de
del manejo de la comunicación por medio de redes sociales, de cómo meterse en esos mundos. Es jodido. raros. A ver, parte de las razones por las que yo soy nerdo y quizás no soy un gran político es porque no me gusta particularmente llamar la atención. Sí, esa mierda de que todo se trata sobre mí, que es tan común en los políticos, a mí me sabe a cacho. Y pues las redes sociales es mucho de eso. Es estar, pues, hola, estoy acá, estoy desayunando huevos fritos de una pimienta africana deliciosa, bla, que les vaya bien. Y es todo el tiempo estar hablando, pues, de uno. Mostrar la vida, sí. Entonces, digamos, a mí no me gusta mucho esa vaina, no me gusta hacer selfies, no me gusta hacer selfie videos, a veces me toca, pero... Ahorita nos vamos a tomar una selfie, ¿no? Bueno, espero la saque Nicolás. Y, digamos, eso es una parte y lo otro es como pues una agresión constante. Es provocar, pelear. Las personas pues que redes sociales, los políticos que mejor les va en redes sociales, pues están haciendo una mezcla de esas dos. Hablar de ellos mismos y agredir. Y pues no soy muy bueno en esas dos, no me llama mucho la atención, pero igual a usted le toca ponerle atención. Entonces, pues trato de inventarme cosas como la que le decía antes del lado B, o de explicarle a los ciudadanos cómo hacer algunos trámites que ellos no saben cómo hacer, o cómo funcionan eso de los andenes, por qué los andenes de los clubes son tan malos. O de algunos clubes, hay una historia detrás. Pero pues usted es un enano comparado pues al que está diciendo todos son corruptos, todos son paracos, todos son guerrilleros. Esos son pues los que realmente figuran. Hacen ruido. ¿Y usted cree que es el mismo fenómeno de la prensa en relación con la política? Como que en Robert Moses, otra de las cosas era que era muy bueno para manejar la prensa. Y tuvo durante sus 40 años de mandato inoficial, informal, a la prensa de su lado. Y eso era un gran poder. ¿Y cómo? Pues es que el man arrancó como con la causa de los parques. Por lo que decía Diego ahorita, que en Nueva York no había espacio público. Y los únicos parques eran por allá unas mini playitas en Long Island, que además llegar era tenaz porque era una fila de carros porque no había vías. Entonces este man fue como el abanderado de los parques. Y usted sabe que pues no hay causa más popular, y así debe ser, que la de los parques para una ciudad. Excepto para los socios del country. Excepto para ellos. Entonces este man, pues en parte por eso tuvo la prensa como de su lado, y en parte también pues, un tipo impresionantemente hábil y persuasivo, y luego poderoso. Y entonces tenía la prensa a su lado. Y también lee uno... ¿Vos has leído la biografía de Santo Domingo? No. Lee uno la biografía de Julio Mario Santo Domingo, y gran parte de su energía vital se iba en su empresa de medios. ¿Cuál era lo que tenía Santo Domingo? Caracol. Caracol, sí, exacto. El Espectador. Caracol, sí, periódicos, televisión. Como que gran parte del foco de los poderosos siempre es como el poder. Y entonces el tipo tenía una frase que decía que los medios es como un revólver que usted saca cuando lo necesita, algo así. Y si usted ve los millonarios del mundo, pues la mayoría tiene a su disposición en su portafolio de inversiones medios de comunicación. Jeff Bezos tiene The Washington Post. Ahora Elon Musk tiene Twitter. Entonces mi pregunta es si a vos te parece que es el mismo fenómeno que llama tanto a los poderosos de tener la prensa de su lado, se ha trasladado a las redes sociales y por eso tienen tanta relevancia hoy en día. Pues no sé, yo creo que los dos son problemáticos, pero son distintos. Mejor dicho, lo que decía de redes sociales es, usted pues necesita uno estar hablando de usted todo el tiempo, que para los introvertidos es jodido, y dos, será agresivo. En particular para los políticos, si usted es un chef, pues es distinto, pero el problema de los medios es que
pues eso tenían, sobre todo los periódicos, tenían un modelo de vivir de la publicidad. Y pues la publicidad cada vez da menos para sostener al medio. Entonces los medios se han vuelto, es como usted describe, una herramienta para unos grandes intereses económicos limpiar su imagen en público. Entonces ya casi como que el medio no tiene como que generar sus propios ingresos, sino es un costo de tener como un conglomerado económico. Entonces, pues se dedican a eso. Otro libro, bueno, vi la película, pero aguantaría leer el libro. Creo que se llama La Edad de la Inocencia de Balzac. Y el tipo cuenta la historia de un man que llega a París, eso como en el siglo XIX, y a trabajar en un periódico, y el periódico vende todos los artículos. ¿Sí? Entonces van a hacer una crítica sobre una obra de teatro. Si es buena es porque le pagaron al periódico, si es mala es porque no le pagaron al periódico. Sobre un libro, sobre una película, sobre un político. Compraban los artículos. Eso, pues digamos, con todo lo problemático que era, pues hoy en día a veces es peor porque no compran los artículos, sino compran el medio. Entonces, pues ya, digamos, ese tráfico chiquito se acabó y es simplemente, pues todo el medio responde a unos intereses económicos. Eso, pues afortunadamente no es el caso para todos, pero pues, por ejemplo, el cambio de la orientación de Semana cuando la vendieron, pues refleja eso. El Tiempo también cambió cuando pasó de ser, pues, de los dueños de toda la vida a ser de Luis Carlos Sarmiento. Y uno, pues eso no es un fenómeno solo colombiano. Y la verdad es que no todas las noticias tienen que reflejar un sesgo, pero en las noticias que son claves para el dueño, pues ahí está. Sí. A mí tal vez lo que más me interesa de ese tema de las redes sociales y los políticos es que me parece que los pone mucho a vivir en términos de su imagen. Yo no sé si es un fenómeno nuevo o siempre ha sido, pero están más preocupados por lo aparente que por lo sustancial, y le dedican muchas más horas, yo creo, de su día a cómo se ven que a lo que tienen que hacer, en parte. No sé si vos has notado eso. Sí, digamos, yo creo que los políticos, pues acá en Colombia, los más populares bueno, y ahora hay una nueva ola de gente que va a renovar la política, pero que son no necesariamente preparados, sino youtubers, escandalistas, profesionales, indignados, populares. Cosa también que va a ser pues un experimento maravilloso, a ver si se acaba esta sociedad cuando lleguen a legislar estos señores y señoras. Digamos, a mí me queda difícil echarle la culpa a ellos. Inclusive, pues la gente inclusive los políticos clientelistas. Yo creo que cambiar los políticos es muy jodido. Realmente lo que tiene que cambiar es el electorado. ¿Sí? Si el electorado lo que le gusta es el youtuber, hermano, pues algún youtuber va a encontrar. Sí, usted podrá lanzar 10 premios Nobel si el youtuber le va a ganar a los premios Nobel. Eso es muy cierto. Hubo un youtuber que arrasó en estas elecciones que nadie conocía, salvo toda la gente que ve YouTube, que es todos los colombianos. Salvo toda la gente. Mejor dicho, eso que nadie conocía, pues es muy sesgado. Sí, nadie conocía. Yo cuando hablo de la gente, hablo de mi burbuja. Yo no hablo de la gente del mundo. Yo hablo de mi burbuja. Mire, yo soy del Partido Verde, el JP es del Partido Verde. Yo no lo conocía. ¿Es de su partido? Sí. Ahí usted se enteró ese día. ¿Quién es? Pues es un youtuber de Santander.
muy... Todos los votos del Sacó mundo. la mayor votación de la lista, sacó como 120.000 votos. ¿Y su canal de YouTube que habla de política o habla de Sí, otras habla de vainas? política. Ah, Y es bueno. muy de la onda de todos los políticos son O sea- corruptos, bandidos, hay que acabarlos a todos, viva el paro nacional, como muy enardecido. Ajá. Pues según lo que dice Andrés, no tiene mucha, pues digamos, no va mucho al detalle Ojalá de nos cómo lo va a sorprenda, hacer. creo. Pero eso refleja lo que quiere la gente. Ujú. De verdad, alternativas preparadas había. Inclusive los clientelistas, hermano. La gente que vota por los políticos clientelistas, pues no es boba. Votan por ellos porque su prioridad no es que ese man llegue al consejo, al congreso, a pensar mejores políticas públicas. Este man, yo necesito un trabajo, mi hijo necesita un trabajo, y este man, si yo le ayudo, me ayuda. Y eso es lo más importante para mí. Juzgar a ese político o a esas personas como los malos, los torcidos. Sí. Es así simplemente como mandarlos al negro inmediatamente, es de una ignorancia muy grande. Sí, a ver, ese punto me parece crucial. Es muy cierto que uno siempre pone el ojo sobre los políticos y no piensa mucho en el electorado. Es Mano, absolutamente cierto. Sí, y pues digamos, también otro de los aprendizajes políticos es, hermano, usted llega a alguien que usted conoce, serio, bueno, preparado, a pedirle trabajo. Usted le dice que sí o que no. Que sí. Pues depende, sí. Es que no tengo trabajos para dar, pero sí. Bueno, no lleguen, por favor. Digamos, y para continuar con ese ejemplo, usted le dice que no Ajá. a ese man serio, preparado, que usted conoce y que le ayudó a usted. Y va a donde el señor clientelista, ¿sí? Y el señor le dice, listo, hermano, y usted me consigue 30 votos por la próxima elección y yo le ayudo. Pues, ¿qué hace ese pelado? El man está buscando su primer trabajo. Pues va y le ayuda, ¿sí? Y pues le consigue los 30 votos a un señor pues que va a estar votando, quién sabe, todos los proyectos de ciudad, todos los proyectos de país, de la forma, pues, de acuerdo a sus intereses, que normalmente no es lo más responsable para la sociedad. Entonces, esas son preguntas re jodidas. Si a usted, un político nuevo, renovador, honesto, viene alguien serio y le dice, ayúdeme a conseguir trabajo, ¿usted le ayuda o no le ayuda? Le dice, no, yo soy esa mierda, ni por el putas, yo no les ayudo a conseguir trabajo. Pues, ¿qué va a hacer la persona? Va a ir a donde alguien que sí. Y esa persona que sí le ayuda, pues va a ser cada vez más poderosa. Ahora, también le puedo pintar el escenario contrario, que es el que conocemos todos. Y es, pues yo no me dedico a hacer mi trabajo, a votar las propuestas según si son convenientes para la sociedad o no, sino pues le digo al gobierno, usted deme 30 empleos, yo le voto sí, si no me los da, yo le voto no. Y así yo voy acumulando de 30 en 30 una bolsa electoral lo suficientemente grande para ser concejal, representante, senador. Pero no es de un blanco y de un negro. A usted le toca meterse en ese mundo y tratar de entender cuál es el gris que quiere. Sí, jodido. O sea, cuando se metió Diego a la política, ¿se imaginó que iba a ser tan complejo? O sea, la pregunta inicial es si cuando se metió se dio cuenta que era mucho más complejo de lo que pensaba. Pues, a ver, antes de... Uno no sabe, mejor dicho, uno tiene que vivir en otro planeta para creer que la política es sencilla, ¿sí? Lo que pasa es que usted va como aterrizando mucho más cuáles son las complejidades que hay. Como que empieza a ver al comienzo usted dice, no, esto es complejo, pero es una vaina como borrosa, medio lejana, Sí. y después empieza a verle mucho más los detalles de las complejidades. Y es muy desgastante, muy, muy, muy desgastante. Realmente hacer política por servicio público es, pues, de manera indefinida es algo que yo creo que no muchas personas pueden hacer.
en mi experiencia personal, en la etapa en que estoy, creo que lo que quiero es hacer política por etapas de mi vida y entrar y salir, porque si no, pues acabo un día tirando la toalla y diciendo yo no quiero volver a saber de esta vaina nunca más. Fuerte, que este problema lo arregle alguien más. Sí. Y eso pues es una lástima. Sí, sí, sí. Sí. De leerse 4 tomos de la vida de Lyndon B. Johnson, que lo marcó. Que es del mismo autor de Power Broker, Robert Caro. Uf, eso Lyndon B. Johnson, para los que no saben, es el presidente que sucedió a John F. Kennedy cuando le pegaron un pepazo en la cabeza. Personaje interesantísimo. Interesantísimo. Pero, y digamos, este autor escoge a los dos porque hay mucho, a Moses y a Johnson, porque hay muchos paralelos y es pues gente que decidió aprender cómo acumular poder y que lograron hacer unas transformaciones muy importantes, muy frecuentemente a partir de unos métodos que gente que no está metida en la política y más normal encontraría totalmente cuestionables. Y lo interesante de este autor es que el autor no dice estos manes son unos héroes o son unas cucarachas, sino como que le presenta a usted esa situación. Estos manes hicieron unas transformaciones brutales, pero hicieron unas marranadas horribles. Y eso es como el poder. Digamos, tal vez algunos de nosotros somos más humildes, no aspiramos a hacer unas transformaciones tan grandes, en parte porque no estamos dispuestos a hacer unos sacrificios tan grandes. Sí. Pues en nuestra ética, en cómo hacemos el oficio. Pero pues Johnson era un tipo que combinaba muchas cosas. Combinaba para ser poderoso, combinaba la seducción. El tipo podía ser absolutamente encantador, simpático, seductor, elocuente, pero también podía ser absolutamente intimidante. Y, digamos, no solamente como amenaza de miedoso, de pues yo lo insulto, o lo grito o lo amenazo, sino yo lo puedo acabar, ¿sí? Y no tengo ninguna duda o ningún problema en acabarlo si usted me lleva a la contraria. ¿Y qué puede aprender uno de eso? Pues el tipo, por otro lado, era totalmente entregado y un nivel de trabajo brutal. Digamos, hay formas, tal vez usted no puede alcanzar el 100% del poder siendo una persona correcta, pero usted puede alcanzar un 70% aprendiendo cosas como, cómo ser carismático, cómo estar bien conectado, cómo investigar bien las cosas, cómo ser, por ejemplo, me acuerdo mucho el tipo tenía una política de acá, el que escribe una carta se le contesta, y pues el tipo era primero representante de la Cámara y después senador por Texas. A esa oficina llegaban pues cientos de miles de cartas y tenía pues un sistema súper cuidadoso para ponerle atención a las peticiones de la gente. Y su poder no solamente lo usaba para vainas torcidas, sino para ayudarle a esas personas que les escribía. Entonces, pues usted va encontrando elementos que le permiten a usted ser más poderoso sin llegar pues al nivel de perversión ética que llegaron estos manes. Otro paralelo es que los dos eran unas máquinas de trabajo impresionantes. Moses tenía 12 cargos. En un momento llegó a tener 12 cargos al tiempo. Un único uno. Imagínate. Uno con 70% de un cargo. Sí. Jodido. ¿Y usted cómo maneja la crítica? En general, en redes sociales, en público, en lo que sea. Porque lo que sigue es que lo vamos a empezar a criticar. Sí, pues estamos como tanteando el terreno. Digamos, yo, si alguien me insulta, lo bloqueo. Sí, pues, digamos, no, en Twitter no bloqueo a nadie, sí, insulto. Fuera. Pero si alguien me hace una crítica respetuosa con algo de pensamiento, pues trato de contestarle.
Y por supuesto, pues en el trabajo, en el consejo propiamente, uno está expuesto a críticas todo el tiempo, respetuosas y no respetuosas. Y pues ahí sí a las no respetuosas toca a veces contestar. Pero lo afectan personalmente. Sí, como... digamos, eso pues creo que uno va cogiendo cuero de a poquitos, Sí, pero a eso decir iba, que no lo siento que afecta el es... político tiene que tener ese cuero de alguna forma, ¿no? Sí, Todos pero... estos tipos... Pues yo no sé, yo no me imagino cómo harán Petro, Uribe, Claudia, dicen como buenos días en Twitter y ¡juan! Les mandan la madre 50 veces. Digamos, no sé si yo pueda llegar a mamarme esa vaina algún día en mi vida, pero uno va pues aprendiendo que no le importe, pero todavía le importa. Sí. Sobre todo, pues es que en Colombia hay una vaina muy jodida y es que uno con decir que hace política es presumido por bandido, por corrupto. Entonces cualquier cosa que digan de usted, la persona presume que es cierto. Digamos, un ciudadano común y corriente presume que es cierto. Entonces usted me coge hace 4 años y dicen, Diego Lacerna degolló un perro por placer. Y pues nadie le dicen, no, pues ese man, pues ¿por qué haría eso? Es un man, pues que hasta ahora se ha portado bien, estudioso, no sé. No le creerían de Diego Lacerna como un ciudadano común y corriente. Pero si dicen, concejal del Partido Verde degolló un perro por placer, ya la mayoría de la gente sí le cree. Y eso, pues, es una mierda. Claro. Porque usted se vuelve culpable simplemente con una acusación. Sí. Acabo de darme cuenta que yo nunca podría ser político porque... Por los perros. Porque no me gustan los perros. No he degollado un perro por placer y jamás lo haré. Pero que quede por claro. necesidad de pronto. Valga la aclaración. Por necesidad de pronto. De pronto sí le piso el popó y lo veo, no sé. Pero... En defensa. En defensa propia, pues. Sí, qué difícil. ¿Hay alguna crítica que se acuerde, pues más allá de las de guerrillero, tibio, bla, 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 que le haya parecido particularmente injusta? ¿Que le haya dolido? Pues en el consejo. Muchos. Por ejemplo, en la discusión del plan de ordenamiento territorial, otro concejal, eso, y el concejal sabiendo que, pues digamos que ya nos conocemos desde hace 2 años y pucho, pues que yo no estoy ahí para enriquecerme ni nada. Presentó una cosa que se llama una recusación, que es cuando uno le dice a otro concejal que tiene un conflicto de intereses. Ya. Y eso, pues, digamos, el ejemplo básico es como yo le quiero bajar los impuestos a los talleres y mi familia tiene 50 talleres. Sí, ese es el ejemplo obvio de un conflicto de interés. Claro. Pero este man, pues el argumento que decía era que yo no podía votar el plan de ordenamiento territorial porque mi familia tenía una sociedad con intereses inmobiliarios. Y pues la sociedad con intereses inmobiliarios es porque es una sociedad de mi mamá, mis hermanos y yo, que tiene 2 apartamentos en Bogotá y una casa que están en arriendo. Y eso, pues, hermano, afecta el plan de ordenamiento territorial, le afecta esos 3 inmuebles como afecta pues la casa de cualquiera de nosotros o el local. Nadie podría votar el plan de ordenamiento territorial con ese criterio. Pero una vez más, la acusación la pinta como el concejal Lacerna tiene una sociedad con intereses inmobiliarios. Y pues eso, habrá alguna gente que lo cree. Y pues para una persona normal, para mí es importante que la gente pues confíe en mi honestidad, que alguien más lo acuse a uno de ser corrupto, pues es doloroso, es ofensivo. Entonces, pues eso sucede mucho, como le digo, lo del perro es un poco exagerado, pero no mucho, uno lo acusan de muchas cosas, pero pues esa en particular fue alguien que conozco, ¿sí? Entonces, pues sí, maluco. Ahorita hablamos de que definitivamente la política es de hacer acuerdos, por eso es tan nocivo el puritanismo y la pureza de mis convicciones y no voy a hablar con este, no voy a hablar con este. Pero
hay otro tema que va más por el lado de la lealtad con un proyecto, con ciertas personas pues, con las que uno ha hecho política. Una de las críticas recurrentes que yo he escuchado sobre vos tiene que ver con eso. Que sos, voy a decirlo bonito, no voy a decir que sos un vendido, voy a decir que sos tal vez demasiado leal con la alcaldesa. Como, por supuesto, uno lo ve desde afuera, ¿no? Pues cuando uno juzga desde afuera, uno no conoce pues las intricacias de eso. ¿Cómo lo procesas vos? ¿Lo has escuchado o esta es primera vez que...? Obvio, lo he escuchado muchas veces. A ver, ¿cuál es mi posición de eso? Pues hermano, en 2019 la mayoría de Bogotá votó por una alcaldesa del Partido Verde y votó por una bancada del Partido Verde. Y pues no votó por ellos porque sí, sino para que hicieran unos cambios en la forma que funciona Bogotá. Y yo asumo como mi responsabilidad tratar de lograr que esos cambios sucedan. En principio, como parte de un equipo con la alcaldesa. Entonces, pues yo hago un poco la analogía a un equipo de fútbol. Pues mano, usted sale y el director técnico y los 11 jugadores y la idea es ganarle al otro. Y usted puede diferir de lo que dice el director técnico o el lateral derecho o el volante, pero pues el propósito sigue siendo ese. Y usted no se dedica pues a hacer autogoles porque no le gusta lo que dice el director técnico. Si usted tiene un problema con el director técnico, pues usted se le acerca y le dice, pero pues usted no cambia de equipo. Y no empieza a hacer autogoles. Entonces hasta ahora digamos eso, exceptuando pues ya cosas extremas como que sean unos bandidos corruptos o realmente que cambie esa relación de equipo que hay, pues ahí sí usted dice, listo, me fui. Entonces mi posición estos 2 años ha sido, mire, si yo veo cagadas en la alcaldía, trato primero de decirlos pues en privado para que la corrijan y ojalá les vaya bien en su propuesta a la alcaldía. Si no me ponen atención, las digo en público. Y eso tiene otro pedazo muy importante para mí, y es que si yo tengo una relación manejable con la alcaldesa, puedo sacar iniciativas de cambios relativamente chiquitos, pero que son importantes para mí. Lo que les decía antes, esto del centro de atención a víctimas de siniestros viales, lo de lecturas en el transporte público, lo del proyecto del predial de los clubes. Todas esas iniciativas son viables si yo tengo una relación funcional con la alcaldía. El día que yo me dedique simplemente a cascarle a la alcaldía, porque sí y porque no, porque eso me da más visibilidad mediática, todas esas iniciativas que son reales, que tienen un impacto sobre la ciudadanía tangible, se van a la mierda. Y yo seré más visible porque en Twitter y en los medios de comunicación, porque pues que un concejal verde le dé en la cara a la alcaldesa todo el tiempo, pues es como divertido, llamativo, interesante, novedoso, pero tiene cero impacto sobre la ciudad. Y eso pues me parece vanidoso, a menos pues que estén haciendo la recagada. Puede que yo llegue el momento en que diga, ¿sabe qué? Usted ya no es de mi equipo. Suerte. Y ahí me dedico pues a cascarle, consciente de que no volveré a tener una sola iniciativa que tenga impacto sobre los bogotanos. Y eso pues a mí me duele. Sí, yo no estoy ahí para ser famoso, para salir en medios de comunicación, yo estoy ahí para mejorar esta ciudad. Y creo a hoy que puedo tener más impacto teniendo una relación, digamos, de algunas críticas, pero de algunas colaboraciones con la alcaldía, que simplemente estar criticando todo lo que hacen. Es que en esto, como en todo, criticar es muy fácil. Siéntese allá y haga. No, sin duda. Ahora, siguiendo un poco con esa analogía del equipo de fútbol, vos entonces no has identificado algo en el plan del director técnico lo suficientemente gravoso como para que vos digas, me toque separar. Intentando pues entenderte, no estoy haciendo afirmaciones.
digamos, todavía no, pero por supuesto hay un montón de críticas que tengo. Sí, Bogotá hoy, 2 años y medio después de que comenzó la alcaldía, no tiene una estrategia de seguridad. Sí, y pues digamos, esta es una queja cotidiana de mucha gente. Y no hay una cosa es usted tener una estrategia y tener problemas implementándola, pero no hay una estrategia. Yo creo que sacar el POT por decreto fue un gravísimo error que le va a salir costosísimo a Bogotá. Creo que pues la posición de la alcaldesa en las elecciones, bueno, no de la alcaldesa, el sector político de la alcaldesa en las elecciones pasadas fue equivocada, que apoyó a una gente que no es con la que nosotros pues empezamos a hacer política hace algunos años, que digamos parece más como una política tradicional que una alternativa a eso, que es con lo que nos metimos. Y ahorita veo con mucha preocupación que se están acercando más y más a Gustavo Petro, que yo creo que sí es un presidente, que si es presidente haría un gobierno nefasto y que nos ha hecho la vida imposible solamente para brillar él. Lo cual sería pues de un nivel de incoherencia para mí incomprensible. Entonces, pues digamos, todas esas son críticas y puede que llegue el momento en que diga, pesa más decir que este no es un proyecto bueno para Bogotá que tratar de sacar iniciativas puntuales. Pero hasta ahora yo prefiero poder sacar algunas iniciativas que tengan un impacto sobre Bogotá que dedicarme a decir que la alcaldesa por qué fue a hacer mercado con la esposa cuando estaba prohibido salir en cuarentena, o que pues porque es así de grosera cuando dice que si no puede pagar el impuesto del carro, pues que se vaya en bus. Vamos, son críticas válidas, pero pues hay otra gente que las hace. Creo que mi rol hasta ahora he decidido que sea tratar de sacar algunas iniciativas puntuales adelante y pues criticar solo cuando es necesario en público. Sí. Ya para cerrar, Diego, una pregunta sobre el aprendizaje. Vos, de todos estos, pues de tu identidad nerda y de tantas lecturas, ¿qué evaluación haces sobre el aprendizaje? ¿Si sirve formarse y leer este tipo de cosas a la hora de tener un trabajo tan relacionado con algunas de esas lecturas? ¿O definitivamente uno aprende a punta de cascadas y de magulladas? No, yo creo que las dos, pero realmente creo que aprendí uno más de vivencias. A mí, pues yo disfruto mucho leer, pero sobre todo pues de esto de política, la reflexión que haría es que pues uno lo tiene que vivir de primera mano para que de verdad entre. La lectura tal vez le hacía a uno preguntas, tal vez le vuelve más agudos los análisis, pero pues si usted me hubiera dicho hace 3 años, como sabe qué, usted tiene que acercarse más a sus compañeros, tiene que no juzgarlos y como construir unas relaciones para poder sacar cosas adelante, yo le habría dicho que sí, pero pues llegué ahí y un poco la idea era como, acá hay unos políticos buenos, acá hay unos políticos malos, yo voy a estar con los buenos y no con los malos. Y pues caí mejor dicho, tuve como que vivir el error, aunque en teoría pues sabía que debía hacer otra cosa. Esa biografía de Jefferson es la que escribió un presidente de Estados Unidos, ¿o no? No, es un profesor, pero no me acuerdo cómo se llama ahora. Está buena. ¿Se gustan las biografías, no? Me encantan las biografías porque siento que pues uno algo puede pues ver de las experiencias que le ha pasado a otra gente. Esa biografía de Moses pues es eso. Sí, es un man que arranca siendo totalmente puro, totalmente técnico y se empieza a dar contra la pared y se empieza a dar contra la pared y se empieza a dar contra la pared. Y en algún punto dicen, no, es que yo no tengo que tener la definición técnica perfecta
o la puedo tener, pero además de eso necesito poder político. Y con eso empieza a hacer cosas de verdad, cosas que le cambien la vida a la gente. Y ahora, pues otra vez uno puede discutir qué tanto cede, pero quedarse en la pureza técnica e ideológica y no hacer un carajo, pues es una vaina para los profesores. Pues, si uno quiere ser político, eso es ridículo. Ahora, terminan mal, ¿no? Terminan mal. Tanto Moses como Johnson, una vez pues terminan su etapa en la cima. El retiro pues no es lo más agradable del mundo. Da la idea pues que terminan tristes. De Johnson yo escuché de una de sus biógrafas, la Goodwin, no sé si has leído a Doris Kearns, que tiene un libro muy bueno que se llama Liderazgo en tiempos turbulentos o algo así. Leadership in Turbulent Times. Creo que leí Team of Rivals. No, sí. Y tiene biografías es que ese de Leadership in Turbulent Times es como un compendio de lecciones de sus 4 presidentes que más estudió. Ajá. De los 2 Roosevelt, Johnson, que ella trabajó para él, sí, y de Lincoln. Y de cada uno de esos tiene varios libros. Y ella contaba que al final este man la llevó a su rancho en Texas para que le ayudara a hacer sus memorias y que el man estaba depre sí, al final de su vida. Pero creo que es distinto, mejor dicho. Este loco Moses se la fue la mano en la ambición, se peleó con unos políticos poderosos y acabó en la ignominia. La ignominia no, en la soledad, en la irrelevancia. El loco de Johnson es que se metió en Vietnam y pues salió peluqueado. Pero en últimas, yo creo que pues eso siempre en carne propia es más jodido. Pero usted mira a estas 2 personas en retrospectiva y dice, oiga, qué chévere haber hecho esas transformaciones en la sociedad que hicieron. No sé si yo habría pagado el mismo precio en ética. El precio pero a pagar por el cambio, eso es muy duro. Altísimo. Pero ese es el concepto. Ese es el título. Bueno. Sí. Diego, muchas gracias. No, ustedes, estuvo muy chévere la conversación. Espero. Éxitos. Suerte. Ánimo. Yo les paso las recomendaciones de sitios para visitar en Bogotá. Eso. Y ojalá pues mucha más gente se anime a conocer. Yo quiero volver bogotano. Sí. Ese es mi nuevo propósito. Bueno, me parece bien. Bueno, muchas gracias.